Bien. Bueno, entonces les decía que teníamos consumo, inversión, gasto público. Gasto público sería básicamente lo mismo que consumo, pero en vez de las familias, el Estado, ¿sí? Y después tenemos exportaciones menos importaciones, y también lo pueden ver en la bibliografía o en algunas fórmulas. En vez de poner exportaciones menos importaciones, a veces aparece como exportaciones netas, que en definitiva es lo mismo, son exportaciones netas de importaciones. Acá las exportaciones, para que ustedes lo tengan en claro, las exportaciones es el valor de los bienes y servicios que el país vende al resto del mundo, ¿sí? A lo que nosotros vendemos al resto del mundo es exportación, y lo que nosotros compramos al resto del mundo es importación, ¿sí? Y ahora les hago una pregunta. Si yo les dije que el Producto Bruto Interno eran todos los bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo, ¿les parece que los bienes que nosotros importamos son PBI local? ¿Qué opinan? No. No, Por eso se está restando. No. Pero a ver, yo pienso, vamos a suponer que la única operación que hizo el país fue la importación de un tractor de Brasil por 1.000.000 de pesos, ¿sí? No, es de Brasil. Entonces yo lo tengo que Pero no restar. fue producido en el país. Entonces no lo pongo o lo resto, o a lo que yo produzco de bienes y servicios finales lo resto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece? Porque, a ver, yo coincido con ustedes, ¿sí? Sí. A ver, no es PBI local, es No. PBI Brasil, pero entonces, ¿por qué lo resto? Porque a mí no me suma ni me resta el PBI de los otros países. Pienso, no sé, pero acá en la ecuación está restando. Porque gastamos en eso. Sí, a ver, va por ahí, piensen. A ver, ¿ustedes coinciden o está mal la fórmula que yo les estoy dando? ¿Sí? Tendrían que chequear en algún libro, o piensen, a ver, ¿por qué lo Porque está resto? dentro de nuestro territorio, pero no lo producimos nosotros. Claro, pero lo estás comprando. Bien, Porque ahí gastamos de ahí está. nuestro PBI para comprarlo. Bueno, a ver, ahí, ¿Sería un gasto público? bien, ahí alguien lo dijo. Bueno, en realidad sería, bueno, a ver, en este ejemplo que yo les di, sería justo una inversión, porque les hablé de un tractor. Entonces yo supongo que lo compra una empresa agropecuaria, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo qué concepto les dije de inversión? Inversión son todas las adquisiciones de bienes de capital por parte de las empresas para incorporar en su proceso productivo. Entonces, la empresa que compró el tractor, ya sea que hubiera comprado un tractor de origen nacional, o en este caso que lo importó, ¿es inversión o no es inversión? ¿Hay más bienes de capital en el país para producir o no? Sí. ¿Por qué? Yo en inversión voy a contabilizar el valor de ese tractor. Entonces, para neutralizar ese efecto, lo resto en importaciones. No es porque lo tenga que restar, ¿sí? Es porque me aparece en inversión. Otro ejemplo por ahí más fácil es, no sé, la única operación que se hizo de algo importado es que Camila compró un mini componente que Naldo Lombardi importó de China por no sé cuánta plata, ¿sí? Entonces, en ese caso lo restamos porque está ¿dónde? Interrupitas. En ese caso. En Consumo. consumo. Sería parecido a que, por ejemplo, sumás el producto final más el producto intermedio. Sería más o menos parecido, porque estás sumando en inversiones y Claro, por sí. eso lo restás en Claro, importación. es la misma lógica. Nosotros por el método del producto decimos, bueno, todo lo que produzco y lo neteo de los insumos porque quiero los finales. Acá lo mismo, acá, a ver, yo sé que no me afecta ni para arriba ni para abajo, pero tengo que neutralizar el efecto, lo tengo que netear. Y yo tengo bienes importados, sobre todo en consumo y en inversión, ¿sí? Y obviamente, yo no sé, me compro un auto que está dentro de consumo japonés, que hago todos los papeles para que me lo traigan, ¿qué es consumo? Es un consumo de las familias en el periodo, pero no es PBI. Entonces yo estoy como balanceando, tal cual, perfecto.
Me quedó vacío la explicación de gasto público, porque entré tarde, me parece. Bien. No, igual gasto público no le di mucha bolilla, lo único que les dije de gasto público es que el gasto público es el paralelo de lo que es el consumo para las familias, el gasto de las familias en bienes y servicios, el gasto público sería como el consumo del gobierno, ¿sí? O sea, las compras y gastos que tiene el Estado, sería. Sí. Bien, bueno, entonces acá ustedes tienen estas tres fórmulas, ¿sí? Que son las que tienen que tener bien en claro, que las vamos a usar mucho. Y recuerden bien eso, que les dé lo mismo por los tres métodos. Bien, bueno, y una cuestión adicional, yo no estoy haciendo presentación y le daba... Bueno, y algo sí importante, porque vieron que en los métodos no se repite nada en los métodos, lo que va por un método no va por el otro, ¿sí? Así que ahí no se pueden confundir. Pero hay un concepto que vamos a ver qué piensan ustedes, el valor agregado por el Estado. ¿Les parece que el Estado agrega valor en las economías o no? Sí, Sí, porque básicamente presta mucho, sobre todo, servicios finales, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, en la educación pública, ¿sí? En la salud pública, ¿sí? Seguridad. Seguridad, ¿sí? Son servicios finales producidos en un periodo en nuestro territorio. Entonces no es lo mismo una economía que brinde más cantidad y con más valor de servicios finales de este tipo, servicios públicos, por así decirlo, que otra, ¿sí? Entonces esto también genera valor agregado. El tema con el valor que agrega el Estado es que muchas veces es de muy difícil medición, ¿sí? Porque ¿cómo medimos el valor final de la justicia? ¿Qué hacemos? Cantidad de juicios, ganados, perdidos. O sea, salud pública, ¿cómo hacemos? Educación pública. Cuando se va, no sé, a la escuela pública se paga por ahí una cuota de cooperadora que no es representativa del valor del servicio, ¿sí? Entonces, lo que se hace por convención en la mayoría de las economías, como es algo que no tiene un valor de mercado, como si yo dijera, bueno, a ver, tantos kilos de carne, este precio, o sea, no se puede valorizar, o al menos sería muy dificultoso la valorización. Lo que se hace por convención es valorizar, asignarle al valor agregado por el Estado, el valor de los sueldos y salarios que el Estado paga para la provisión de esos servicios públicos, ¿sí? Que es, o sea, si bien por ahí no es exactamente, es información que está disponible fácilmente y que por convención, como todos lo usan, digamos, es comparable cuando yo comparo el PBI de diferentes economías, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero valorizar los servicios de la educación pública, lo valorizo a través de los sueldos y salarios que el Estado paga a los docentes públicos, ¿sí? La salud pública a los... ¿sí? Entonces, por convención se resolvió valorizar a ese valor agregado que aporta el Estado en el periodo por los sueldos y salarios que paga para la provisión de estos servicios. Entonces, específicamente, este valor lo van a sumar en los tres métodos. A lo que yo les dije, en los tres métodos se agrega esto, ¿sí? Y les da el valor agregado o el PBI total, ¿sí? De la economía. Es el único ítem que lo suman por los tres métodos. Y un Estado muy grande que tiene mucha cantidad de empleados públicos, más allá de que no, por ejemplo, no sé, qué sé yo, asistentes y asistentes de asistentes, eso todo suma también al valor agregado del Estado, digamos. Sí, o sea, vos decís que uno puede ver un valor en alguna economía, puede tener un Estado muy ineficiente, con, digamos, por ahí muchos más empleados de los que se requeriría, o sea, Claro, que no es acorde claro. a la provisión de servicios públicos, pero sí, o sea, ya ahí cualitativamente eso es muy difícil de determinar
y como por convención se toma ese valor, va a impactar ese valor cuando por ahí no es tan representativo de los servicios públicos finales producidos. Claro, claro, gracias. Bueno, y Profe, perdona sí. que te pregunte. Sí, ¿Cuál sería o sea, el significado, no sé, no lo entendí bien, específico? O sea, la definición. bien. Yo les decía, yo cuando definimos PBI, yo les dije, PBI es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo, ¿sí? Y la educación, por ejemplo, es un servicio final, ¿sí? La diferencia es que cuando es privada, yo lo puedo valorizar y lo puedo estimar en el cálculo del PBI. Lo mismo la salud privada, ¿sí? Pero cuando son provisión de servicios públicos, son también servicios finales producidos en el periodo, ¿sí? Entonces yo lo tengo que de alguna manera contabilizar en el PBI. Como no tienen un valor de mercado, como por la magnitud del objeto de estudio y demás, es muy difícil asignarle un valor. Entonces lo que se hace en la mayoría de las economías por convención es valorizar a esos servicios públicos finales producidos en el periodo, valorizarlos a través de los sueldos y salarios que el Estado paga para dicha provisión. Entonces yo les ponía el ejemplo de los sueldos que paga a los docentes del Estado, de los sueldos que abona a los médicos de los hospitales públicos, ¿sí? Ah, está, o sea que sería todo servicio público, gasto de servicio público. Claro, serían servicios públicos finales producidos en el periodo. Lo que pasa es que se valorizan, o sea, nosotros cuando tengan el ejercicio les vamos a decir, los sueldos y salarios que paga el Estado para la provisión de los servicios públicos son de 500, ¿sí? Entonces ustedes esos 500 lo van a sumar en los 3 métodos, porque son servicios finales producidos en el periodo, que se valorizan por ahí de una forma particular, pero bueno, se utiliza en la mayoría de las economías la misma metodología. Listo, gracias, profe. Y acá, para que no sea tan pesada con tanta fórmula y letras, C, W y demás, no es que quiera que se vayan un poco deprimidos, pero a veces me parece interesante, es difícil a veces en la virtualidad, pero bueno, también un poco bajar a la tierra, ¿sí? Es más, ustedes tendrían que hacer la prueba por ahí en la casa. Vieron que todo el mundo habla de PBI y sabe que si el PBI sube es mejor, pero si ustedes le preguntan por ahí a sus abuelos, a sus padres, a sus tíos, que definan, por ahí les dicen, es el Producto Bruto Interno, pero a ver, ¿qué es? ¿Qué incluye? ¿Sí? Van a ver que es algo de lo que todo el mundo por ahí habla o opina y a veces no se tiene como bien el concepto, ¿sí? Y acá un poco, trayendo un poco de historia, ¿no? Ustedes piensen que a fines del año 1800, o sea, casi llegando al 1900, o sea, fines de 1800 y principios de 1900, el Producto Bruto Interno por habitante, no, el Producto Bruto Interno de nuestro país, bueno, ahora les iba a mezclar otra cosa, pero también se las voy a explicar, ¿sí? Era mayor al PBI de cualquier otro país latinoamericano. O sea, el PBI de Argentina, individualmente, si yo comparaba el PBI de Argentina con el PBI de Uruguay, era mayor el de Argentina. Comparaba con el PBI de Brasil, era mayor el PBI de Argentina, ¿sí? Individualmente el PBI de Argentina era mayor al PBI que cualquiera de los países latinoamericanos. Pero no termina ahí. Si sumábamos el PBI de todos los países latinoamericanos, la sumatoria del PBI de todo el resto de los países, nuestro PBI superaba toda esa sumatoria. ¿Ustedes tienen dimensión de lo que esto representa y con todos los avances tecnológicos que hubo, digamos, a lo largo de todo este periodo? Y ahora les voy a mostrar por eso algunas cifras como para que puedan ver un poco la evolución. Y otro concepto que todavía no les expliqué, pero que también es muy importante, es, por ahí lo habrán escuchado, es el PBI per cápita, ¿sí? El PBI per cápita
es un cociente entre el PBI y la cantidad de habitantes de un país. Y es una medida que es muy importante, el PBI per cápita, porque a veces las economías son de diferente tamaño, ¿sí? Entonces yo por ahí comparo, no sé, el país A tiene un PBI de 10.000 y el PBI del país B tiene un PBI de 20.000. Es mucho mejor, o sea, están mucho mejor los del país B porque lo duplican en PBI, ¿sí? Pero por ahí el país B tiene 5 veces más habitantes que el país A, no sé, ¿sí? Entonces cuando uno trabaja el PBI per cápita, que en definitiva no es nada más ni nada menos que la renta promedio por habitante por periodo, se supone que a un mayor nivel de renta per cápita hay mayor bienestar en la economía que tiene una mayor renta per cápita. Después analizaremos la distribución del ingreso, ¿sí? Porque por ahí yo analizo el PIB per cápita y está bárbaro, pero está re inequitativo distribuido y se concentra en pocas manos, es otra cuestión, ¿sí? Para que ustedes se den una Ana, idea, sí, perdón, de los países de Latinoamérica dijiste. sí, sí. Gracias. Y ahora que les sigo tirando, el PBI per cápita de Argentina llegó a ser hasta mayor, pero estábamos ahí cabeza a cabeza con el PBI per cápita de los países europeos, digamos, más desarrollados, ¿sí? Bueno, y acá, para que no me crean lo que yo les digo, bueno, esto me pareció bueno porque esto es una definición de un diccionario enciclopédico. Aparte ustedes tengan en cuenta, digamos, que nuestro país tiene un montón de factores por digamos, la superficie, la diversidad productiva, o sea, y realmente que también hay mucha capacidad intelectual, digamos, que bueno, muchas veces se van afuera, pero fíjense que en ese momento es como que estaban Estados Unidos y Argentina, digamos, como que pintaban para potencias mundiales, ¿sí? Y no sé qué piensan ustedes, cómo ven, quién fue potencia, o qué les parece que pasó. Argentina cayó. Uno fue para un lado y otro fue para el otro. Es más, Dejamos de ser área, una zona periférica, digamos, como que se fue decayendo año tras año. claro, ahora lo vamos a ver un poco con números, ¿sí? Pero bueno, acá por ejemplo, yo viste les iba a contar que hay un economista que siempre cuando da las charlas pone como ejemplo, cuando habla de desarrollo y subdesarrollo, en vez de categorizar, viste, países desarrollados, países subdesarrollados, dice, países desarrollados, países subdesarrollados, Argentina y Japón, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiere, cuando explica, digamos, qué es lo que quiere resaltar? Que están países desarrollados, países no desarrollados, subdesarrollados o lo que fuera, o en vías de desarrollo, ahora se dice en vías de desarrollo, es que Argentina, teniendo todo para desarrollarse, fue, digamos, para abajo. Y Japón, que encima, digamos, tuvo, digamos, conflictos bélicos, es una isla, el suelo es piedra, o sea, con nada logró desarrollarse, ¿sí? Pero bueno, acá por ejemplo, esto es información, o sea, de una fuente súper fiable, Madison Statistics. Fíjense que en 1895 y 1896 era el número 1 de PBI per cápita, ¿sí? Fíjense cómo estábamos ahí cabeza y cabeza con Estados Unidos, ¿sí? Bueno, acá esto, fíjense que acá va, ¿ven cómo va cayendo? Yo en lo que les voy a subir del Prezi, hay unas direcciones que está bueno si tienen tiempo porque son 2 o 3 minutos, son unos videitos que van mostrando la evolución del PBI a lo largo del tiempo. Y es sumamente interesante porque en uno es a nivel mundial y es muy interesante ver, por ejemplo, cómo China va creciendo, ¿sí? No existe y después como que va ascendiendo. Y después hay otro que es de los países latinoamericanos, más específico,
y hay cosas como muy claves, como cuando fue la crisis del 2001, cómo desaparecemos, y deben durar 3 minutos uno y 5 minutos el otro, y por ahí están buenos si tienen ganas de verlo. Bueno, estos son datos de 2019. Acá, por ejemplo, es como el ranking de países a nivel de país. ¿Se dio? Bueno, a ver, ir a diapositiva anterior. Quería que vean. Bueno, lidera a nivel de PBI global. Esto es PBI total, si no es per cápita. Ahora viene la per cápita después. Entonces, Estados Unidos. A veces también lo que hay que analizar, ustedes llegan a ver Argentina, a mí justo me lo tapa acá el... Ah, sí, Sí, acá. en el número 23. Sí, profe. Sí, acá en este justo se ve. Porque en algunos... Ay, les estoy compartiendo otra cosa que nada que ver, ¿no? ¿Están viendo lo que les estoy compartiendo? No, seguimos viendo Ah. el del No, mundial. seguimos. Ah, menos mal, porque son unas estadísticas de Stata que son chinos. Bueno, este es a nivel PBI. Obviamente que acá lo que yo les decía, no es que tienen que comparar, porque por ejemplo, hay países que son, no sé, el equivalente a una provincia de nuestro país, ¿sí? Siempre hay que comparar en términos relativos, ¿sí? Si no es como que dicen, bueno, no sé, fíjense, no sé, Irán, Argentina, qué sé yo, y dicen, más o menos están igual, y hay un montón de diferencias en un montón de aspectos. Bueno, y este me pareció representativo, si bien son datos de 2015, pero bueno, tampoco cambió un poco que China se agrandó, digamos, pero más que nada me resultó como muy gráfico, ¿sí? Porque a veces cuando uno habla o escucha una noticia o lo que fuera, también es estar situado. Ustedes fíjense que más o menos un cuarto del PBI mundial lo tiene Estados Unidos, ¿sí? Fíjense, o sea, la importancia y el peso que tiene, ¿sí? Y si ustedes ven, por ejemplo, Argentina representa menos del 1% del PBI mundial. Y si uno hace como la participación relativa, no sé, por ejemplo, del PBI de Argentina en el PBI de Estados Unidos o lo que sea, es como que nos ubicamos un poco, digamos, dentro de la magnitud que tiene cada valor, ¿no? Uy, alguien puso música, está más divertido que esto. Bueno, y acá tienen el ranking del PBI per cápita, ¿sí? Bueno, obviamente que después de 2020 y demás con la pandemia y todo, bueno, por ahí no son datos. Ahí estamos peor. Sí, ahí estamos peor. Esto es terrible, porque aparte piensen que estábamos en el puesto número 1. Y ahora, es más, porque creo, acá no se ven ustedes acá. Yo justo estamos, quedamos, pues 61 estamos. bueno, sí, 61. Aparte, relativamente una no es que somos, viste, no sé, Tucumán. Bueno, y acá, esto como para que no se vayan tan desmoralizados, acá lo que... bueno, porque cuando veamos la parte de distribución del ingreso, vamos a ver que hay un coeficiente de Gini, bueno, donde se mide un poco, pero básicamente les explico un poco lo que les quise representar en este gráfico. Los países que están más verdes, digamos, son los de mayor PBI per cápita. Los rojos son los de peor PBI per cápita, y después naranjita y amarillo son intermedios. O sea que dentro de todo hay peores que nosotros. Y hay uno gris. No, pero ese que está gris debe ser porque no se han relevado datos, alguna cosa por el estilo, por ahí no ha habido información y demás. África es como que... Es más, África es rojo. Lo que pasa que ven algunas partes un poco más amarillitas, porque, por ejemplo, en esta zona están como pozos de petróleo, pero hay una inequidad terrible, hay regímenes totalmente totalitarios que gobiernan de hace 59 años, la misma persona, una cosa así. Pero bueno, más que nada esto era como para un poco todo lo que estamos hablando de P, B, I, P, M, C, qué sé yo, como para un poco ponerlo en que puedan un poco ver que son cifras que se utilizan un montón para comparar, para estimar, para
para muchas cosas, y bueno, lamentablemente nosotros venimos un poco para atrás en ese aspecto. Bueno, y después otra cosa que, bueno, esto es muy fácil. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, sí. No me quiero ir mucho de tema de la materia, ¿no? Pero la caída del PBI a lo largo de los años tiene que ver con la política de nuestro país, ¿no? A ver, yo odio meterme en cosas de política porque encima, ya mira, casi me vuelco el mate. No, pero a ver, Nefasto hablar de política. o sea, no me quiero meter en cuestiones de política porque de hecho estamos hablando de muchísimos años, pero por supuesto que incide. Pero justo cuando empieza a caer fue en la época del peronismo. Sí. No importa el partido, no importa nada. Yo quiero saber si tiene que ver con la política en sí. No me interesa. O sea, ¿Y qué es lo que por eso tendría que hacer bien. el país en sí para volver a un per cápita muy alto como veníamos haciendo? Volver de cero. O sea. A ver, por supuesto lo que yo les decía, o sea, siempre influyen las decisiones de política económica, siempre influyen. Yo creo que básicamente, no sé si empezar de cero, pero a ver, no es que tampoco uno tenga la solución además, pero a ver, con las herramientas que se tienen, ustedes fíjense tan simple, creo que muchos hasta lo podrían responder ahora. Nosotros para que haya crecimiento económico necesitamos que el PBI crezca, ¿sí? Algo importante es esto último de acá, que es PBI a valores corrientes y constantes, que ahora se los voy a explicar porque es muy importante, pero para que ustedes vean, nosotros necesitamos crecer en términos económicos. Nosotros necesitamos producir mayor cantidad de bienes y servicios finales. Si nosotros producimos mayor cantidad de bienes y servicios finales, las empresas tienen que producir más, ¿sí? O sea, las empresas producen más, se consume más, se contratan más trabajadores, se reduce el desempleo, o sea, es toda una cadena, digamos, beneficiosa, ¿sí? Yo creo que la clave acá está en valorizar un poco los microemprendimientos, las pymes, y darle facilidades, si uno, tomando por supuesto los recaudos necesarios, porque muchas veces las políticas pueden ser buenas y después, digamos, porque influyen otros factores, terminan siendo, o sea, no cumpliendo el objetivo. Uno puede decir, le doy préstamos a las pymes a tasas bajísimas, obviamente con la condición de que eso sea inversión, no de que se agranden la casa los dueños de la empresa, o sea, pero en inversiones productivas que acrediten con una factura pro forma que compraron un camión, un tractor, pero eso es lo que realmente va a poder, o sea, que haya crecimiento económico es lo que nos va a conducir a un desarrollo económico, que en definitiva es lo deseable en toda economía, un mayor nivel de bienestar, ¿sí? Pero fíjense que simple nomás con esto de PBI, lo acabamos de ver recién. Si se producen más bienes y servicios finales, se genera más valor agregado y la economía va a crecer, ¿sí? Nuestro después, problema sería que tenemos los productos, los importamos y después compramos el producto finalizado en otro lado. Bueno, Que no terminamos de eso finalizar el históricamente, producto. o sea, es que tiene que ver justo lo que vos dijiste, está genial, porque tiene justo que ver con PBI. Nosotros en una época de nuestra historia, o sea, nosotros éramos productores por excelencia de productos primarios, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Exportábamos esa materia prima, ese producto primario, a 5, por dar un ejemplo. Y después lo que hacíamos era importar el producto elaborado. Entonces toda esa generación de valor agregado se la apropiaba el resto del mundo, ¿sí? Nosotros podíamos haber exportado porque nos daba para exportar, pero una gran parte aportarle valor en nuestro país, y eso generaba empleo, generaba una serie de una cadena positiva, ¿sí? Pero sí, justamente diste en la tecla con el tema que estamos viendo ahora. Es generar el valor agregado y apropiarnos de esa riqueza. Faltó industrializar. Tal cual. Esas restricciones para las empresas. Perdón, no escuché. Que cada vez hay más restricciones y todo para las empresas. Como Claro, que a ver, yo soy de la opinión, digamos, que a las empresas hay que ayudarlas
hay que desgravarlas, o sea, en un punto, ¿no? Pero por ejemplo, no sé, si hablamos en materia del costo laboral, hoy las empresas tienen un costo laboral de contratar empleados que es terrible. Si pagan, por ejemplo, 500.000 pesos de sueldo, pagan 250.000 pesos de cargas sociales. Y es mucho, y encima tienen mucho riesgo, digamos, en un montón de cosas que yo no digo, a veces tiene que haber como un equilibrio y tienen que estar garantizados los derechos de todos por igual, digamos. Por supuesto de los trabajadores, pero de las empresas. O sea, las empresas, fíjense, flujo circular del ingreso, o sea, es todo por ahí tan simple. ¿Quiénes son las productoras de bienes y servicios? ¿Quiénes son las que pagan sueldo, las que pagan un alquiler, las que pagan un dividendo a los accionistas? ¿Sí? Y fíjense que todo eso es sueldo, salario, producción, insumo, consumo, ¿sí? Inversión, y todo impacta positivamente en el PBI. Es como que llega un punto que también estamos involucionando si no potenciamos un crecimiento en las empresas y no por ahí que cierren o trabas o cuestiones por el estilo. Yo creo que la clave está sobre todo en apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. Profe, nos volvemos a conectar en otro Zoom ahora cuando se corte. A ver, yo, o sea, no sé si están para un ratito más o ya los harté mucho. Yo sí. Yo no Está tengo interesante problema. la clase. Bueno, me alegro. No, Yo estoy media cansada. Sí, o sea, yo sinceramente sufro por ustedes porque, a ver, yo a veces trato de mechar con algo de actualidad o lo que sea, pero son temas pesados, temas que por ahí ven y que es mucho bruto net, o sea, es como medio complejo. Pero bueno, si quieren, lo que podemos hacer es, los que no se quieren volver a conectar, no se conectan, y por ahí los que quieren nos conectamos 15 minutitos más. Y por ahí lo que les iba a proponer es hacer como un ejercicio chiquitito con 2 empresas y familias que tiene que ver con lo que van a desarrollar en la guía, porque mi idea es que por ahí, si más o menos es muy sencillito y lo vamos a ver rápido, pero les va a servir para por ahí intentar resolver los de la guía o demás. Dale, buenísimo, hacemos eso. Dale, profe, sí. Bueno, profe. Dale, perfecto.